profesor José Ignacio Fortea Pérez de la Universidad de Cantabria. Es un honor que haya aceptado participar de este coloquio con una conferencia. Cuando nos proponemos conocer una historia, un periodo en particular, un proceso, en general lo primero que apuntamos es a cuáles eran las autoridades. En el caso de la monarquía de España pensamos en el rey, en la persona que ocupa el cargo, en la posición que significa ser rey. Luego podemos analizar la dinastía y ver cómo se condiciona la sucesión y la reproducción en este sistema dinástico que tiene tanta influencia en las cortes. Y mencionando las cortes, analizamos los espacios, los grupos de poder, las redes de relaciones y los balances o desbalances que se pueden establecer dentro de una corte con las oposiciones correspondientes. Pero todo esto no sería suficiente si no entendemos que tenemos que conocer muy bien también la relación entre el rey y los reinos, es decir, la relación, las interacciones, las conexiones y el sistema de representaciones que se establecen en estos lugares. La representatividad de las relaciones entre el rey y los reinos muchas veces se simbolizan en la relación entre el rey y estas instituciones representativas que son, en el caso español, las cortes. Y si estamos investigando ese tipo de relaciones, evidentemente tenemos la necesidad de recurrir a la obra del profesor Fortea Pérez para poder comprender esencialmente de qué se trata. ¿Cómo no recordar monarquía y cortes en la corona de Castilla o las cortes de Castilla y León bajo los Austrias? Y más adelante, su participación en la obra sobre fiscalidad, La Fiscalità en la Europa Católica, y por qué no, ya más cercano a nosotros, en el año 2018, Political Representation in the Ancien Regime. El profesor Fortea Pérez es licenciado, para los que no lo conocen, que deben ser muy pocos, y doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Amplió estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Actualmente entiendo que es un profesor emérito. Catedrático de Historia también y académico correspondiente en la Real Academia de la Historia de Madrid. Sus investigaciones versan sobre la historia urbana, las asambleas representativas, el debate sobre el Estado moderno, los problemas entre la Iglesia y la monarquía y la fiscalidad, la hacienda y las finanzas en la corona de Castilla bajo los Austrias. Es autor de estudios comparativos sobre la fiscalidad en Francia, España y los estados pontificios en los siglos XVI y XVII, y de obras de síntesis sobre la historia moderna. Ha sido Visiting Fellow en el Departamento de Historia de la Johns Hopkins University en Baltimore, en Estados Unidos, y ha sido director de Études Associées de la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, investigador en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, y en el Archivo Apostólico Vaticano y en la Biblioteca Apostólica Vaticana. También trabajó e investigó en la École des Études en Sciences Sociales recientemente en el año 2016. Miembro de la Ponencia de Humanidades de la ANEP 1993-1998 y de la ANECA para el programa Docentia. Académico correspondiente, como dijimos, de la Academia de la Historia, y comisario OCSE en la Comisión per l'Abilitazione Scientifica Nazionale del Profesorado Asociato y Ordinario de Historia Moderna en Italia. Miembro del panel de Humanidades para la evaluación de los grupos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2018, y recomiendo a todos los que tengan interés en conocer su currículum completo que recurran a las redes y con el dato ORCID del profesor, que sale directamente cuando ponen su nombre, podrán enterarse de la extensa obra de la que hemos dado un pálido reflejo en este breve resumen, que nos dice muchas cosas, pero también nos deja muchas cosas sin conocer. Y hoy
tenemos el privilegio de tenerlo en este coloquio. Muchas gracias, José Ignacio, por haber aceptado estar hoy aquí. Bien, muchas gracias, buenos días o buenas tardes a todos, perdón. Muchas gracias por haberme invitado a participar, el honor es mío, es un privilegio poder participar en este congreso y volver a entablar contacto con los colegas argentinos con los que tuve ocasión de colaborar hace ya unos cuantos años en un congreso que se celebró en Resistencia. Bien, el tema sobre el que voy a hablar tiene algo que ver con el tema del absolutismo de la monarquía católica, pero no obstante quisiera comenzar haciendo una referencia a un comentario que un profesor alemán, Thomas Weller, hizo en un coloquio al que antes ha referido María Luz sobre la representación política en la Europa del antiguo régimen, en la cual Thomas Weller decía o mostraba su sorpresa al señalar, al subrayar que los historiadores españoles éramos los únicos en Europa que seguíamos hablando de absolutismo. Probablemente el comentario del profesor Weller, un comentario un pelín exagerado, producto de la distensión de una discusión en el seno de un coloquio que transcurrió con una excelente colaboración entre los ponentes. Pero me sirve estas iniciales palabras para decir que, bueno, el absolutismo es un tema que va a estar subyaciendo en toda mi conferencia, pero que no voy a hablar propiamente del absolutismo en sus términos teóricos o en sus planteamientos jurídicos, en la medida en que entiendo que se trata de una cuestión que está suficientemente tratada y conocida desde que hace ya bastante tiempo empezó a revisarse lo que podía entenderse por absolutismo. Me voy a limitar, por lo tanto, a no plantear el problema en términos teóricos, cuanto a intentar analizar unos cuantos problemas y ofrecer unas cuantas reflexiones en torno a cuestiones que tienen que ver más que nada con el funcionamiento de esa extraordinaria maquinaria política que fue la monarquía española bajo los Austrias. Hablo de monarquía española bajo los Austrias, aún reconociendo que se trata de una formación política en la que podemos comenzar diciendo que es discutible hasta su nombre. No es una monarquía que se le haya llamado siempre de esta manera. De hecho, desde los tiempos floridos a los que se refería González de Cellorigo cuando hablaba de la España de los Reyes Católicos, que está en el origen de toda esta maquinaria política, pues la monarquía se entendía más que nada como un conjunto heterogéneo de reinos y señoríos cuyos titulares hacían gala de un dictado de títulos absolutamente enorme, pero en las que no aparece nunca en este listado de títulos la noción de España. Y esto no ocurrió porque no se fuera consciente del problema. A este respecto, me permito recordar un apartado de la Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar, que ya advertía sobre el hecho de que en 1479 el Consejo Real se planteó el problema de cómo denominar a esa monarquía. Y se planteó en este consejo la posibilidad de que los reyes, los titulares de esa monarquía, se llamaran reyes de España. ¿Por qué? Porque, decía Hernando Pérez del Pulgar, sucediendo en aquellos reinos del rey de Aragón, eran señores de toda la mayor parte de España. Es decir, se estaba hablando de ese concepto de Hispania que tenía que ver con la monarquía visigótica en la que estaban englobados todos los territorios que actualmente o que formaban o que existían en la península ibérica. El Consejo, la consulta del Consejo no fue atendida y desde entonces hasta el siglo XVIII los reyes, los austrias, fueron reconocidos con ese larguísimo dictado de títulos que provoca una sensación hasta cierto punto extraña si comparamos lo ocurrido en España con lo que pasaba en Francia. Aunque la monarquía francesa es el producto de la incorporación de distintos apanages,
de los ducados de Bretaña, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no se tradujo en este sentido en nada concreto. El rey de Francia era rey de Francia. Cierto es que cuando se incorpora Enrique IV a la corona francesa, al título de rey de Francia se le añade el de rey de Navarra, lo cual viene a querer decir que lo que sucedía en España no resultaba totalmente extraño a los oídos de los contemporáneos del reino vecino. Pero, insisto, el rey de Francia el rey era de Francia fundamentalmente. Bien, quiere esto decir, por lo tanto, que la España de los Reyes Católicos, esa tradición goticista que inspira la labor de los Reyes Católicos, no excluía el hecho de que esa nueva monarquía que englobaba todos los reinos peninsulares fuera compatible con la permanencia de una diversidad de reinos mantenidos cada uno de ellos en sus peculiaridades propias. Las cosas parece que comenzaron a cambiar a finales del siglo XVI, en la apreciación de un gran historiador británico como es Irving Thompson. A fines del siglo XVI empieza a acuñarse un término de monarquía que sirve para designar al conjunto de los territorios patrimoniales del rey fuera de cualquier pretensión universalista y de todo lenguaje atomizado, de partes sueltas, sin conciencia corporativa, como era lo que se traducía del dictado tradicional de los reyes de España. Thompson interpreta este concepto de monarquía que otros teóricos de la época, como Álamos de Barrientos, Gregorio López Madera o Fray Juan de la Fuente, a finales del XVI o principios del XVII, interpreta este hallazgo conceptual de emplear la palabra monarquía para designar al conjunto de los territorios como un intento de hispanización de la monarquía frente a esa castellanización que se había producido a lo largo del siglo XVI. De una forma muy provocativa, como es tradicional muy rompedora, como es tradicional en los trabajos históricos del profesor Thompson, las comunidades las interpreta como un movimiento no ya solo antiflamenco, sino también antiespañol. Lo dejo aquí, aunque esta es una observación que sorprende. Bien, en cualquier caso, de esta adición de reinos heterogéneos bajo el control de un mismo monarca, de esa situación se derivaban grandes problemas de los que los contemporáneos fueron plenamente conscientes desde siempre. A este respecto, me quisiera recordar aquí el memorial de 10 puntos de Gaspar de Pons, que se elevó al Consejo de Estado en 1599, que es una obra todavía no editada y que merecería ser objeto de una edición crítica porque es extraordinariamente interesante. Pues bien, en esta obra, Gaspar de Pons afirmaba o se lamentaba que en la monarquía española no existiera un Consejo Supremo el cual trate de todos los políticos que en cada dominio, el cual trate del gobierno y conservación de todo el reino y que los de él sepan el estado de la hacienda pública, etcétera, etcétera. Un Consejo Supremo que, digamos, contemplara el conjunto de la monarquía en lugar de esa pluralidad de organismos políticos existentes dentro de cada consejo. Y decía Gaspar de Pons, este consejo, esta situación peculiar de la monarquía se debe al hecho de que la monarquía de su majestad procede de haberse unido por herencia y no hasta hoy por buenas leyes y órdenes, por lo cual venía a predicar la necesidad de que se estableciera un consejo para que evitara una situación en la que decía las distintas partes parece como si fueran de diferentes príncipes o sospechosos amigos o, por mejor decir, declarados enemigos. El texto es de 1599, estamos todavía en plena guerra de los 80 años, en plena rebelión de los Países Bajos, y en el texto de Gaspar de Pons se hace referencia constantemente a lo que según él ocurría en esta
en estos territorios rebeldes, donde existía la posibilidad de unirse en un consejo. Creo que se estaba refiriendo a esas juntas provinciales de cada estado de las Provincias Unidas y a la existencia de un estado, digamos, general, además de los estados provinciales existentes dentro de las distintas provincias que componían ese territorio. Bien, lo mismo, de la misma idea, era el conde duque de Olivares. Y a este respecto también quisiera sacar aquí a colación un texto de Olivares, a mi parecer desconocido. Es una consulta del Consejo de Estado de 1632, en unos momentos en los que se estaba debatiendo sobre la petición al Papa de una décima que había de pagar la Iglesia. Bien, pues en esta consulta, Olivares, para presionar al Papa, abogaba por la idea de que era necesario convocar un concilio universal, o por lo menos que los distintos reinos reunieran concilios nacionales, entre comillas, para que en cada uno de ellos se pudiera atender a la petición de esa décima que pedía el soberano. Pues bien, Olivares aprovechaba la oportunidad para decir en esa consulta, para implicar en esa consulta, en el proceso, a las asambleas representativas de los reinos, añadiendo de forma bastante críptica y extraordinariamente barroca esta frase: que después de juntos los reinos, separadamente, se podría dar otro paso juntándolos a todos. Es una frase que no se entiende, pero da la sensación de que de alguna manera está apuntando a esa necesidad de que haya una junta en la que estén incluidos todos los reinos de los que forman parte la monarquía católica, al menos de los reinos peninsulares. La ampliación a América de la monarquía complicaba aún más el tema de la identidad de la monarquía. Está claro que para ciertos historiadores, en opinión bastante extendida, podríamos decir que los nativos de los diferentes reinos peninsulares que emigraron a las Indias desarrollaron pronto una identidad colectiva y se identificaron con una única patria en América, por la española, por decirlo de alguna manera, por oposición a la población indígena y a aquellos otros extranjeros que estaban o trataban de competir con ellos, con los españoles. El hecho de que es de sobra conocido que la sociedad indiana se dividió desde un principio entre una república de los indios y una república de los españoles, avalaría esta interpretación. Sin embargo, cabe subrayar también un reciente trabajo de Tamar Herzog, en la cual se afirma que la españolidad de los súbditos de la monarquía se contemplaba de manera distinta a uno y otro lado del Atlántico, en el sentido de que ser español en España se consideraba o se definía en relación al reino del que formaba parte cada uno de los que vivían en el seno de esta monarquía, mientras que en el otro lado del Atlántico, digamos que la identidad o la españolidad, la identidad española, se entendía en términos de civilización en la medida en que ser español, de acuerdo con la interpretación de Tamar Herzog, se identificaba con aquellas personas que se consideraban o que eran cristianos y se comportaban como españoles, hablaban español, vestían como españoles, etcétera, con independencia del origen de cada uno de ellos. Es una interpretación que me imagino que desde el punto de vista americano puede ser polémica, pero los hago aquí a colación como un elemento más a la contribución al análisis de este problema. Bien, de los problemas de denominación podemos pasar a los problemas de interpretación. ¿De qué estructura política estamos hablando si hemos partido de la base de que es un conjunto heterogéneo? ¿Ante qué tipo de estructura política nos estamos enfrentando? Pues bien, el concepto que ha tenido más éxito en relación a este punto es el famoso concepto de la monarquía compuesta, ese concepto que acuñaron historiadores de diversa procedencia como Gerisberger, Eliot o Conrad Russell hace ya bastante tiempo y que, como digo, han tenido bastante éxito y que se puede plasmar de forma magistral en esa
conocida sentencia de Juan de Solórzano Pereira, experto en derecho indiano, de acuerdo con la cual los reinos, decía Solórzano Pereira, se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. Creo que es la mejor y más resumida, sintética expresión del ideal de gobierno de la monarquía de los Austrias. Se deduce de esta estructura de la monarquía entendida como monarquía compuesta la existencia de un montón de problemas. Es decir, la monarquía es este conjunto heterogéneo sometido a la autoridad de un mismo monarca que se comporta en cada reino como si fuera rey de cada uno de ellos y no del conjunto de la monarquía, y se han subrayado, la historiografía ha subrayado abundantemente los problemas que se derivan de esta estructura de gobierno. Se plantea el problema del asentismo regio, cómo se soluciona el tema del asentismo regio, cómo se puede articular un entramado institucional que dé una cierta unidad de dirección a la política, a la dirección de los asuntos de esa monarquía, cómo es posible o se puede fomentar la existencia de redes de poder que actúen como mediadores políticos entre el centro y la periferia, y cómo se puede desarrollar una ideología que sirva de trabazón, que dé cohesión al conjunto, a las partes constitutivas de la monarquía. Bien, estos problemas son de sobra conocidos y han sido desarrollados por multitud de historiadores que de alguna manera se identifican con el concepto de monarquía, de la monarquía de los Austrias como monarquía compuesta. En los últimos años, sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de severas críticas por parte de aquellos que consideran, por ejemplo, que el modelo de monarquía compuesta, digamos, que se basa en una dialéctica entre centro y periferia, que en realidad lo que estaría encubriendo es la transposición al pasado de la dialéctica contemporánea entre metrópolis y colonias. También se viene a decir que las partes constitutivas de la monarquía compuesta, o sea, estos historiadores mantienen la discrepancia en el sentido de que las partes constitutivas de esta monarquía no jugaron un papel activo en la definición de la política, están en contra de esta interpretación en el sentido de que antes, al contrario, las partes constitutivas de esa monarquía rivalizaron entre sí para fomentar digamos, influir en el gobierno de la monarquía. Y también los mantenedores de esta actitud crítica pues, consideran que el modelo de las monarquías compuestas no sirve para explicar cómo pudieron mantenerse juntos estos territorios y cómo pudieron expandirse de la forma que lo hicieron, lo cual no lo veo yo muy claro, que sea una objeción, digamos, sólida. Bien, estoy hablando, por supuesto, del modelo de las monarquías policéntricas desarrollado últimamente, que considera que está basada esta monarquía policéntrica en la unión de repúblicas urbanas que obraban con una apreciable autonomía sobre la base de una soberanía compartida. He hecho un resumen muy breve de las pretensiones o de las conclusiones de las monarquías policéntricas, que han dado lugar a investigaciones muy sólidas, que han dado lugar a trabajos expuestos con una gran brillantez, pero que a mi manera de ver adolecen de una cierta deficiencias en el plano teórico y en el plano meramente empírico. Teóricamente, ¿por qué? Pues en primer lugar porque el concepto de soberanía compartida resulta un poquito extraño, es decir, en la teoría política de la época pues no se hablaba mucho de este tema, es decir, cuando hablamos de Bodino, Bodino considera, y ese fue uno de sus grandes hallazgos, que la soberanía no se puede compartir, que la soberanía es única. Entonces, ¿es el rey el titular de esa soberanía o no es el rey el titular de esa soberanía? Entonces, ¿está el rey en el centro o no está en el centro? Es decir, que el concepto de soberanía compartida suena a una formulación, un planteamiento teórico no demasiado adecuado a los conceptos políticos que los grandes teóricos de la época tenían en su cabeza.
Por otro lado, también parece discutible que los conflictos que existían entre el centro y la periferia se puedan asimilar de entrada a conflictos entre las metrópolis y las colonias. Es decir, desde un lenguaje presentista podríamos pensar que las Indias es una colonia, pero desde el punto de vista de la teoría política de la época, las Indias son los reinos de Indias, y en teoría, dentro de la corona de Castilla, pues, digamos, están en plano de igualdad con otros reinos que forman parte de la monarquía. La relación metrópoli-colonia supone una relación de subordinación que, a mi manera de ver, en el plano teórico no se puede predicar del conjunto de la monarquía o de muchas de las partes constituyentes de esa monarquía. También podríamos hablar de podríamos plantear otra objeción. El concepto de monarquías policéntricas pues adolece de una cierta ambigüedad. Se habla de una pluralidad de centros, pero ¿qué relación se establece entre ellos? No existe una jerarquía de centros. ¿Qué podemos entender de centros? Las capitales de los reinos. ¿O qué podemos entender por centros? Da la impresión, leyendo a estas contribuciones, que se habla a hablar de monarquías policéntricas, pues estamos hablando o estamos dando un protagonismo absoluto a las repúblicas urbanas como elemento constitutivo de esas formaciones políticas. Es decir, que se da una interpretación, a mi manera de ver, excesivamente atomizada de esa monarquía y se está dando lugar a plantear una excesiva atomización de los comportamientos políticos que, llevados al extremo, nos impedirían conocer o comprender cómo pudo ser gobernada esa monarquía y cuál pudo ser la racionalidad interna de los comportamientos políticos observables entre el rey y los distintos reinos en el seno de una monarquía que, después de todo, es solo una, es una monarquía. Bien, por otro lado, aunque me parece una línea de investigación extraordinariamente interesante, la que pretende fomentar, digamos, la movilidad existente entre los distintos componentes de la monarquía, pues también habría que acotarla, habría que estudiarla con más profundidad. Es decir, es sabido que Julio Cerol, a mediados del siglo XVI, pues se quejaba de que los nombramientos de los altos cargos de la monarquía tenían un marcado desequilibrio en beneficio de los castellanos. Y el propio Olivares, en Nicandro, en su obra Nicandro, pues también había planteado ciertas objeciones en relación a este punto. Y por mi parte puedo añadir lo ocurrido con un funcionario de rango medio, pero importante, como son los corregidores de Castilla. Pues eso, una muestra de 3.600 consultas para la provisión de cargos de corregidor efectuados entre 1588 y 1633, se desprende la idea de que muchos de los corregidores de las ciudades y villas castellanas eran o tenían o aducían en sus currícula, aducían experiencia y la ocupación de cargos de relevancia en América, en Italia o en Flandes como gobernadores o como militares. Sin embargo, no podemos encontrar mucho, en realidad se pueden contar con los dedos de la mano, los nativos de otros reinos que pudieron ocupar cargos de corregidor en la corona de Castilla. Es decir, el caso más relevante es de un catalán, un noble catalán que pudo ser asistente de Sevilla, pero es el único que se conoce. Conozco el caso también de un valenciano que ocupó un cargo de corregidor en León, y he de subrayar que en todos los casos esos nombramientos eran contemplados con bastante suspicacia, cuando no con manifiesta hostilidad. Es decir que no puedo, es indudable que los planteamientos relacionados con las monarquías policéntricas han enriquecido nuestro conocimiento de aspectos concretos de la monarquía, pero me parece que como interpretación global de la naturaleza de esa formación política no acaba de cuajar con lo que yo entiendo desde mi punto de vista cuáles los principios fundamentales de la cultura política
que alimentaban esa construcción heterogénea y compleja, enormemente compleja, que fue la monarquía de los Austrias. Bien, de los problemas de definición hemos pasado a los problemas de interpretación. Quisiera llegar ahora a los problemas de funcionamiento. Los problemas de funcionamiento de esa monarquía a nivel general y los problemas de funcionamiento a nivel particular. En este último caso entenderán que me limite a Castilla, que es el caso que más conozco, y sería incapaz de poder hacer una síntesis de cómo se arbitró la solución al problema de funcionamiento a nivel de las partes componentes de la monarquía en el conjunto, en todos y cada uno de los territorios que la integraba. Bien, a nivel global no voy a insistir mucho, por cuanto me parece que lo más relevante sería el problema del reformismo, es decir, habida cuenta de todos los problemas con los que se enfrentaba una monarquía como la de los Austrias, a los que he hecho antes referencia en relación al tema del asentismo, del desarrollo institucional, se observa cómo a lo largo del siglo XVI y XVII se intenta una acomodación de la estructura de la monarquía a esos problemas de funcionamiento que se están manifestando en el día a día, que se están provocando una vez detrás de otra. Y bueno, digamos que fueron sistemas que no acabaron de funcionar. Es decir, los virreyes tratan de solucionar el asentismo regio, pero el virrey nunca sustituye completamente lo que es la figura del rey en el reino de que se trate. El desarrollo institucional conduce a la creación de las juntas que se superponen a los consejos, con lo cual la burocracia se hace todavía más complicada y más conflictiva, etcétera, etcétera. Y todo se puede sintetizar en una figura y una obra política gigantesca como la es de Olivares y su famoso reformismo. El reformismo de los válidos, que no es exclusivo de España, pues se basa fundamentalmente en una nueva interpretación de la ley. Es decir, la ley no es algo que regule la costumbre, sino que, inspirado en principios, digamos, bodinianos, pues la ley se convierte en un instrumento que puede alterar la costumbre. Y entonces nos vamos a encontrar también que esos válidos, esos monarcas asesorados por estos válidos, pues se van a dedicarse, forzados por las necesidades ineludibles que causa la guerra en el siglo XVII, a un control de las élites, ya se trate de la nobleza o ya se trate del propio cuerpo de burócratas, y encima desarrollan una labor comisarial sobre la base de los intendentes que aparecen en Francia, pero que también los encontramos en la Castilla de mediados del siglo XVII, de los años 40. Es decir, el intendente también aparece en Castilla, o el superintendente aparece en Castilla poco después de que apareciera en Francia, con lo cual pues se genera un grupo de funcionarios imbuidos con una ideología que es la mezcla de una idea de la razón de Estado, de la fidelidad al ministro, que gozan de unos poderes extraordinarios que alteran la costumbre, alteran el delicado equilibrio de relaciones políticas que existe en los territorios o en las localidades a los cuales son enviados, por cuanto se contemplan como una amenaza a los fueros y privilegios de los que disfrutan esos territorios o esas localidades. Es decir, que como vemos, las monarquías compuestas, si queremos seguir llamándolas así, de la España de la época, de la Europa de la época, son, digamos, instituciones o estructuras inestables que se mantienen pese a todo, pero que están sometidas con frecuencia a distintas alteraciones que no obtienen una solución definitiva, de una manera satisfactoria. Bien, no tengo tiempo para desarrollar mucho estas ideas, me interesa más situarme dentro del caso de Castilla y señalar los problemas y la tensión entre reforma y tradición, contemplándola en cuatro grandes problemas, en cuatro grandes apartados. El primero, tiene lugar, se refiere al gobierno municipal.
y el gobierno de las localidades, de esas comunidades políticas concretas e individuales que componen esa comunidad global que es el reino. Es decir, cómo se gobiernan esas civitates que configuran un reino que se ha entendido siempre como una civitas. Esto es lo que decía todavía en 1789 un ilustrado como León de Arroyal. León de Arroyal, en un texto que hace mucho tiempo popularizó o hizo público o insistió él o subrayó el profesor Fernández Albaladejo, decía: la España debemos considerarla compuesta por varias repúblicas confederadas bajo el gobierno y protección de nuestros reyes. Cada villa la hemos de mirar como un pequeño reino y todo el reino como una villa grande. Es decir, se está hablando de un reino que es concebido como una ciudad compuesta de ciudades y se está estableciendo una relación de identidad entre esa cabeza, entre ese conjunto que es el reino y esos elementos constitutivos del reino que son las ciudades que constituyen el reino. El reino concebido como civitas es una corporación presidida por el rey. Las ciudades como civitates particulares son otras tantas corporaciones presididas por el corregidor. Es decir, que podemos establecer un paralelismo entre el gobierno del reino, del reino que se basa en el binomio rey-consejos, con el gobierno de las ciudades constitutivas de ese reino que se basan en el binomio corregidor-regimientos. El corregidor, no en balde, es denominado por Castillo de Bobadilla príncipe de la República. Bien, este esquema se mantiene hasta el siglo XIX, en teoría, hasta que desaparece el sistema de los regimientos. Pero en un periodo de tiempo tan largo como experimentaron estas instituciones desde su creación bajo medieval hasta su final en el siglo XIX, pues naturalmente son instituciones que experimentaron enormes cambios y entre ellas yo creo que habría que llamar la atención sobre esos problemas o esos cambios que se experimentaron en la cabeza y en los miembros, es decir, en la figura del corregidor y en la figura de los regimientos. Bien, sobre los regimientos es lo que más se ha estudiado, y entonces vemos cómo en función de fenómenos de muy diversa naturaleza, como es la venalidad de los cargos públicos, la patrimonialización creciente de esos cargos, las numerosísimas exenciones de lugares de las ciudades y villas de las que dependían, pues erosionaron enormemente la cohesión corporativa, la cohesión interna de esas ciudades en tanto que comunidades políticas. Menos interés ha destacado la figura, o merecido la figura del corregidor, y me parece que es interesante porque las transformaciones que experimenta la figura del corregidor en el tránsito del siglo XVI al XVII y a lo largo del siglo XVII son extraordinariamente reveladoras de las transformaciones o de los cambios que se estaban acumulando en el devenir histórico de esa monarquía. En el siglo XVI los corregidores eran políticos que estaban obligados a tener una formación jurídica. Tenían que ser letrados fundamentalmente. Y si no lo eran, tenían, como es bien sabido, que nombrar a un coteniente de corregidor que lo fuera para asegurar lo que era el cometido esencial de la labor de gobierno en el siglo XVI, es decir, el buen gobierno, la correcta administración de la justicia. Ese era el ideal de gobierno de las monarquías del siglo XVI, las monarquías renacentistas, podríamos decir. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Con que un análisis de quiénes eran los corregidores de Castilla en los siglos XVI y XVII demuestra, más allá de toda duda, que la inmensa mayor parte de esos corregidores en las ciudades más importantes y villas más importantes eran caballeros de capa y espada, muchos de los cuales carecían de esa formación jurídica y en las condiciones del siglo XVII encima la pobreza, la crisis de las haciendas municipales impedía muchas veces que esas ciudades pudiesen nombrar tenientes de corregidor
o si los nombraban, los, remuneraban muy escasamente, lo cual se traducía en competencias entre corregidores y tenientes y en un desprestigio o una insuficiencia de la labor de los corregidores, en un desprestigio de la justicia real aplicada en las ciudades. Me parece que este elemento, que es un poco intangible, este elemento de desconfianza respecto a al buen gobierno de los corregidores, a la correcta administración de la justicia, es una cuestión que habría que tener muy en cuenta para explicarnos las rebeliones andaluzas, por ejemplo, de mediados del siglo XVII. Las consultas que yo he podido analizar en relación a los nombramientos de corregidores muestra precisamente ese déficit de justicia que se aprecia en las ciudades y villas de la Andalucía de mediados del siglo XVII, castigada por la crisis demográfica, por la crisis económica, por la crisis fiscal. Es decir, que a la hora de interpretar los motivos o las causas de las rebeliones andaluzas, a las razones que se han venido aduciendo, que son correctas, la carestía de los granos, las epidemias de mediados del siglo XVII, las crisis fiscales, las alteraciones de la moneda, son elementos que fueron muy activos en el surgimiento, en el estallido de estas rebeliones. Habría que añadir también esta cuestión más difusa, esta apreciación, esta percepción de la sociedad andaluza respecto a la incapacidad que los corregidores tenían de hacer frente a los desmanes de los poderosos, a la incapacidad que tenían de asegurar el buen gobierno, garantizando una correcta administración de la justicia. Habría, por lo tanto, esta cuestión habría que retenerla. Pero además de ello, no podemos perder de vista la cuestión relacionada con el hecho de que las necesidades del siglo XVII, la coyuntura del siglo XVII, plantean al gobierno de la monarquía necesidades militares y fiscales inéditas, para las cuales quizá los corregidores no estaban en condiciones de hacer frente de forma conveniente. Tenemos que subrayar a este respecto que Felipe II, por ejemplo, en 1596, ordenó que todos los corregidores de los lugares de frontera y de los puertos fueran militares o capitanes a guerra, fueran militares. De la misma manera que en 1626 o 1630 Felipe IV ordenó que corregimientos como el de Cádiz, como el de las Islas Canarias, se convirtieran en gobernaciones en manos de militares. Y esto, naturalmente, provocó conflictos entre estos gobernadores o corregidores capitanes a guerra que carecían de su formación jurídica adecuada, lo que generaba tensiones en la administración de la justicia y en las relaciones entre corregidores y gobernadores con los regimientos respectivos. El tema de la fiscalidad plantea también problemas, porque en las condiciones del siglo XVII, en la que la fiscalidad se incrementa de forma espectacular y en el que el componente más importante de esa fiscalidad, como son los servicios de millones, es negociado en las Cortes y su administración y jurisdicción es cedida a las ciudades, esto obliga a que los corregidores puedan tener una formación fiscal y financiera a la que normalmente carecían. Y esto dio lugar al hecho de que esta incapacidad de los corregidores a hacer frente a las exigencias fiscales de la monarquía originó un debate enorme sobre quién tenía que nombrar los corregidores, a quién tenía que corresponder el control de la administración de los servicios de millones, que se mantiene a lo largo de todo el siglo sin que llegue a una solución, como muchas cosas más en el seno de esta monarquía, a finales del siglo XVII. En 1682, por ejemplo,
se plantea una profunda reforma del sistema fiscal castellano que confiaba a esos comisarios o superintendentes dependientes del Consejo de Hacienda el control de estos servicios. Bueno, pues en 1691 la corona, por la presión de las ciudades, de los regimientos, se vio obligada a rectificar y a volver a un sistema más tradicional que devolvía a los corregidores el control de los impuestos reales. Un tercer elemento al que me gustaría sobre el que me gustaría llamar la atención es el tema de la representación política. El de la representación política plantea también un problema importante. Ya sabemos que las Cortes, de ser un organismo despreciable o despreciado por la historiografía durante mucho tiempo, fue objeto de una reevaluación, una revalorización que se inició con los trabajos pioneros de Hendricks, de Jago, de Thompson, Fernández Albaladejo, etcétera, etcétera. ¿A qué se debía ese desprestigio de las Cortes de Castilla en el entramado institucional de la monarquía? Pues simplemente al hecho de que, bueno, eran unas Cortes que tenían o habían mantenido y siguieron manteniendo en teoría un perfil estamental, pero se daba la circunstancia de que este aquí que en 1538 Carlos V decide no convocar nunca más a Cortes, ni al clero, ni a la nobleza. Y entonces esto se interpreta como una decisión autoritaria que pone las Cortes en manos de 36 representantes de 18 ciudades castellanas, incapaces, por lo tanto, de hacer frente al rey, privados del apoyo de los estamentos más importantes del reino. Entonces Carlos V habría adoptado en 1538 una decisión que sancionaba el fin de las Cortes de Castilla o las relegaba a la más completa inoperancia. Bien, esto me parece que no se compadece con las fuentes. ¿En qué sentido? Pues simplemente el hecho de que cuando Carlos V toma esa decisión en 1538, no toma una decisión que fuera ni nueva ni ilegal. No era nueva porque, siendo él rey de Castilla, en 10 ocasiones en que había convocado Cortes antes de 1538, solo convocó a la nobleza y al clero en 2 ocasiones. Si no se le puede acusar a Carlos V de haber tomado ninguna medida nueva, como suelen ser las revolucionarias. No hay ninguna revolución en el hecho de que Carlos V dejara de convocar a la nobleza y al clero, porque siempre había sido competencia del rey convocar a quien quería, para lo que quería y donde quería. Bien, pero es que además tampoco era ilegal, porque si uno repasa la escasa normativa legal que hay sobre las Cortes de Castilla en la nueva recopilación, nos encontramos solamente con 2 leyes en relación a las Cortes. Una de ellas dice que para los hechos grandes y arduos hay que convocar a los 3 estamentos del rey. Pero también dice, otra ley de la nueva recopilación, que para la votación de subsidios, pechos y monedas y servicios y tal, basta con que se convoque a los representantes de las ciudades. Por consiguiente, si después de 1538 solamente son convocados a las Cortes las ciudades, no hay nada ilegal en lo que se había dicho, en lo que Carlos V había hecho. ¿Cuándo se reivindica en Castilla una convocatoria de los 3 estamentos? A partir del momento en que la monarquía empieza a reclamar a la nobleza y al clero que pague impuestos en cuya concesión no habían intervenido. Y esto se produce en 1596 como fecha en primer lugar, y después llega a su apogeo en 1631. Es decir, que también nos encontramos con que esto realmente no tiene mucho sentido, el poder acusar a Carlos V de algo de lo que no fue responsable o que no tenía esa intención de hacer. Para mí, personalmente, el fracaso de las Cortes de Toledo de 1538 no revela la autoridad de Carlos V, sino todo lo contrario, su incapacidad para hacer contribuir a la nobleza, que fue la única que se negó a hacerlo, porque la Iglesia aceptó pagar algo, aunque también fue excluida al final, y solamente a las ciudades se comprometieron, a cambio de una contraprestación, como era normal en estos casos, a conceder esa sisa que nunca llegó a encontrarse. Bien, en el debate en torno a la representación política
gira en torno a la concepción del reino. He dicho que el reino es una comunidad compuesta de muchas comunidades. Entonces, el problema de la representación hay que entenderlo en este contexto. Se dice que las Cortes de Castilla no son las del Parlamento inglés. Bueno, no lo son ni falta que hace. Es decir, no estamos estudiando las Cortes en relación a los parlamentos de otros reinos. Estamos intentando devolver a las Cortes de Castilla su especificidad. Y entonces nos encontramos con que, ¿quién es el reino en esta concepción corporativa? ¿Quién es realmente el reino? ¿Las ciudades que lo constituyen o el reino o la institución que la representa? ¿Quién es el reino? ¿Las ciudades o las cortes? Y entonces este dualismo está subyacente a lo largo de toda la historia de las cortes a lo largo del siglo XVII. Por supuesto, las ciudades se muestran partidarias de la opción de que el reino son ellos. Defienden, por tanto, una de concepción que podríamos llamar participativa de las cortes. Mientras que el reino y el propio rey les conviene más optar por una interpretación de las cortes representativa de las cortes como representación del reino. Y como digo, entre estos dos polos va a estirar todo el debate en torno a las cortes a lo largo del siglo XVII. Y cuando las cortes dejan de ser convocadas, o por mejor decir, no se materializa la convocatoria que Felipe IV había dejado hecha antes de morir, y después la reina gobernadora decide no convocar, no reunir esas cortes y prescindir para siempre de las cortes, ¿qué está ocurriendo? Pues que está oscilando de forma radical la actitud ante el reino en la óptica, digamos, participativa, en el sentido de que no convocamos las cortes, pero sí consultamos a las ciudades que constituyen el reino. Y eso es lo que explica, más que cualquier veleidad absolutista de los reyes, el hecho de que las Cortes de Castilla dejen de convocarse después de 1665 y nadie diga nada, empezando por las, en teoría, más interesadas, como son las ciudades, hasta finales del reinado de Carlos II, en que hay algún intento de reverdecer el tema. Bueno, no puedo desarrollar más estas ideas y voy al tema de la fiscalidad. El tema de la fiscalidad lo voy a pesar de su complejidad, lo voy a ventilar, si me permite, en muy poco tiempo, en el sentido de destacar un hecho, y es que si uno observa el conjunto de los ingresos reales en los siglos XVI y XVII, nos encontramos con que se basan en dos tipos de ingresos que bien por su propia naturaleza, como son los servicios de millones, o bien por los sistemas de percepción que se utilizan para cobrarlos, como son las alcabalas en régimen de encabezamiento, dependen, digamos, de la negociación con el reino y suponen a cambio de concesiones, y supone la delegación en las ciudades y localidades que lo componen de la administración de estos impuestos. Como vemos, es un sistema fiscal que reproduce a su nivel esta estructura del reino entendida como una civitas compuesta de civitates que entablan entre sí unas relaciones jerárquicas sobre la base de una autonomía funcional de las partes. Y naturalmente esa autonomía funcional de las partes se traduce en una cierta heterogeneidad del espacio fiscal castellano y se traduce también en una fuerte autonomía de las comunidades locales en la gestión de una cuestión tan importante para la monarquía como son los impuestos. Bien, ahora, ¿qué son los servicios? Pues los servicios son subsidios extraordinarios y temporales y van a mantener ese carácter a lo largo de toda la monarquía católica. Naturalmente podemos decir, bueno, es que el rey se contenta con eso. No, el rey pretende perpetuarlos, pero los perpetúa sin dejar de ser temporales. ¿Y eso cómo es posible hacerlo? En una maniobra muy típica de la monarquía de los Austrias, pues simplemente renovándolos a cada servicio. Podía haberlos hecho perpetuos, como había ocurrido con las tercias reales, por ejemplo, que al final se hacen perpetuas, o como había ocurrido en la provincia de Guipúzcoa o en la provincia de Álava, que acaban siendo perpetuos los encabezamientos. No, aquí los servicios se renuevan al final cada 6 años, pero mantienen su carácter temporal. Entonces, esa perpetuación de los servicios, que a veces se alega como causa de la debilidad
del sistema representativo castellano, en realidad lo que encubre es el hecho de que la perpetuación se consigue, pero sobre la base de la renovación cada cierto tiempo, lo cual supone negociaciones que pudieron ser enormemente costosas en tiempo y en dinero, como Felipe IV tuvo ocasión de comprobar. Bien, ¿qué podemos decir más en torno a este tipo? Que, bueno, se consigue, digamos, sobre la base de la perpetuación. También la monarquía católica lo que hace unas maniobras desde principios del siglo XVII extraordinariamente interesantes, en el sentido de que intenta justificar la necesidad de que el reino apruebe los servicios que le pide sobre la base de la justicia de las demandas reales. Por lo tanto, desde el momento en que se hace público esta argumentación o se desarrolla esta argumentación de que digamos, los servicios son justos porque nacen de una necesidad y, como decía Bodino, no hay nada más justo lo que es necesario, el reino está obligado a conceder esos servicios. Pero en Castilla esa obligación del reino se contempla en términos morales. Está obligado porque son justos, no en términos políticos, en el sentido de que políticamente son objeto de negociación que puede dar un resultado o el contrario. Bien, podría añadir más elementos a esto, pero no puedo extenderme más. También en el siglo XVII, digamos que la nobleza, los estamentos privilegiados, son objeto de una fuerte presión fiscal. Pero esa fuerte presión fiscal se consigue bajo declaraciones previas de que, bueno, se violan los privilegios de la nobleza en ese aspecto concreto o en ese momento concreto, sin perjuicio de los privilegios que se mantienen intactos teóricamente. O se ataca o se intenta la contribución de la nobleza y el clero por la vía de los donativos. El donativo es un artefacto interesantísimo, también muy menospreciado porque se considera que, bueno, que eran obligatorios. Se le llama donativos obligatorios, pero esa contradicción en los términos se puede explicar perfectamente. No voy a entrar en ello ahora, pero se puede explicar. Pero en cualquier caso, el donativo, ¿en qué se basa? En la idea del don, en la idea del don. El don que surge del amor del súbdito a su monarca y, por lo tanto, es una contribución, un subsidio que los súbditos hacen con independencia de sus privilegios estamentales y con independencia de cualquier control del reino, porque es algo que el súbdito hace como producto del amor que siente el soberano, no como consecuencia de ninguna obligación. Bien, es decir, que contemplado en su conjunto y con los avances que, pese a todo, por la vía de los hechos, la monarquía pudo conseguir a la hora de aumentar sustancialmente sus ingresos, el sistema fiscal de los Austrias siempre se mantuvo en los parámetros que marcaban la ley, la costumbre y la doctrina. Bien, y llegamos por último, y acabo con esto, se lo aseguro, al tema de la Iglesia. También a plantear el tema de la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, que decía Cervantes, en unos pocos minutos es una osadía por mi parte. Pero simplemente me gustaría centrar el análisis sobre la base de un par de textos, uno francés y uno español. El español data de 1579 y se trata de una apreciación de un texto vaticano que decía, que la sede apostólica solía tener en España una jurisdicción casi igual a la del rey. La Iglesia, el nuncio, el Papa, tenía en España, es decir, en Castilla, bueno, esto es en general, digamos, una jurisdicción casi igual a la del rey. Y el otro texto, es francés, el más tardío, de 1641, que decía que España, junto a Alemania y los Países Bajos, eran pays d'obéissance, es decir, sometidos de alguna manera a la Iglesia, y señalaba a este respecto la capacidad que los nuncios en España, contrariamente a lo que ocurría en Francia, tenían de montar tribunales en el reino y cobrar derechos en ellos. Es decir, los tribunales del nuncio en España tenían jurisdicción, cosa que sería absolutamente impensable en una monarquía como la francesa. Es decir, que los dos documentos insisten en establecer
la existencia de dos poderes que, digamos, coexisten conflictivamente, sin que nunca la sangre llegue al río, pero existen en el sentido de que unos dicen que determinados temas son mere temporales, son cosas temporales y por lo tanto el rey tiene capacidad de decidir sobre ellas, mientras que otros son mere espiritualia, son temas espirituales y por lo tanto es el Papa el que tiene que decidir. La monarquía católica, como bien sabido, maneja esos recursos de fuerza, es un instrumento diabólico, odiado por la Iglesia. Constantemente los nuncios y el Papa están protestando por la facilidad con la que los reyes y sus ministros hacen uso de los recursos de fuerza, llegando con ello a situaciones de confrontación que pueden ser muy dramáticas, es decir, se ofrecen con una gestualidad barroca de forma tremendamente dramática, en el sentido de que los corregidores pueden encarcelar a los que se encargaban de la gestión de las cosas, en fin, de las cuestiones, en fin, por ejemplo, de los expolios de los obispos, etcétera, etcétera. José Ignacio, voy a ser muy antipática. Se acabó, ya está. Bueno, lo único que ya que quería terminar de plantear es el hecho de que, el debate fundamental en torno al clero del siglo XVII es la consideración de si los clérigos son o no vasallos de su majestad. Y eso lo dejo en el aire porque ya he abusado de su paciencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la brillante exposición. Quisiéramos tener más tiempo para escucharte. Mientras esperamos si hay alguna pregunta en el chat de esta transmisión de Zoom o esto está transmitiéndose también paralelamente por YouTube, si quieren canalizar alguna pregunta. Yo aprovecho para hacerte un comentario o pregunta, más que comentario, con respecto a lo que dijiste al comienzo de la exposición y todo lo que se desarrolló después. Apelando a lo que veo que es un perfecto equilibrio historiográfico de tu parte, presentando todas las posiciones e interpretaciones historiográficas. Cuando dijiste que el comentario de que en España todavía se seguía hablando de absolutismo, me pregunto si no hay en esto de absolutismo o no absolutismo algún concepto de moda historiográfica, en el sentido de que también en Francia fue mucho el absolutismo, luego la crítica al absolutismo, las limitaciones del poder del rey y la participación de estos grupos del reino, que son los que tienen la representación, para después volver sobre sus pasos algunos autores como Bake y decir que tampoco hay que exagerar esto de que los reinos tienen tanto poder, sino que de lo que se trataba era más bien de un equilibrio en las fuerzas, que depende de los momentos, por supuesto, ¿no? Quería saber tu opinión sobre esto en el caso español. Pues que existen modas historiográficas, eso es evidente. Eso es una cuestión que no admite discusión ninguna, lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Es decir, si hay una moda es que es porque se plantea un problema que sensibiliza a los historiadores, y ya sabemos que la historiografía o la historia, la labor del historiador se basa en una dialéctica entre pasado y presente. Y entonces, pues sí, a los historiadores actuales les ha llamado la atención el tema del absolutismo en un sentido crítico, pues obedece eso a una situación concreta que ha dado lugar a una moda. Lo que yo creo es que el absolutismo se analizó originariamente sobre base de textos fundamentalmente jurídicos, y al mismo tiempo digamos, hacía una afirmación exagerada, a mi manera de ver, de qué es lo que se entendía por poder absoluto de los reyes. Entonces, una observación más atenta en términos jurídicos incluso de esa afirmación, pues revela que, bueno, que sí, pero que no. Sí, pero que no. Es decir, que los reyes tienen una potestad ordinaria, una potestad extraordinaria, que hay que distinguir entre la vis directiva y la vis coactiva. Es decir, que cuando el rey gobierna normalmente de acuerdo con la ley y que solamente en condiciones extraordinarias puede derogar la ley. Que eso además es una cuestión que aparece en un determinado momento a lo largo del siglo XVI, lo que ha permitido establecer una diferenciación entre las monarquías renacentistas y las monarquías barrocas. De todas maneras, en las primeras objeciones a esa concepción
absolutista de las monarquías vinieron desde la base de análisis sociológicos, en la que se demostraba, pues y institucionales también, se demostraba bueno, la necesidad perentoria que tenían los reyes de contar, digamos, con los jerarcas locales, con las élites locales, para poder asegurar el gobierno de unos territorios que mantenían una pluralidad jurisdiccional y legislativa bastante importante y en unas condiciones en las que los monarcas no disponían de medios coercitivos para poder imponerse con eficacia en todos los rincones del reino. No sé si era Pierre Bouver o alguien decía que el presidente de la República Francesa tenía más poder que Luis XIV para hacerse obedecer en el último rincón de Francia, lo cual, bueno, pues es una butad, pero de alguna manera es bastante expresiva de una realidad. Pero yo lo que creo es que los reyes invocaban su poder absoluto, pero en el caso de los Austrias, yo no creo que sus medidas estuvieran inspiradas en un deseo consciente de anular los poderes intermedios. Yo creo que en esta época las monarquías acuciadas por la necesidad viven el presente. El futuro no existe para ellas, existe el presente, y el presente lo interpretan a los ojos del pasado. Es decir, cuando en las Cortes de Castilla se discute cómo podemos arañarnos un poco más el bolsillo, cómo podemos obtener nuevos ingresos, ¿qué es lo que hacen los procuradores? Lo primero, tiran de las actas de las sesiones anteriores y ordenan a los secretarios de las Cortes que informen de todos los arbitrios que las Cortes han ofrecido para solucionar el problema de lo que ocurre. Por otro lado, a mí me gustaría saber cuestiones de hasta qué punto los monarcas estaban dispuestos a alterar sustancialmente esa relación conflictiva pero de equilibrio que tenía con los... Yo recuerdo siempre lo que Felipe II hizo con el tema de los expolios de los obispos. Los expolios de los obispos daban lugar a muchísimo conflicto a lo largo de los siglos XVI y XVII. Bien, llegó un legado pontificio a Madrid y llegó a un acuerdo con Felipe II, allá por el año 70 o 80, no recuerdo muy bien. Bien, y entonces el legado pontificio le dice a Felipe II, hombre, pues si ya hemos llegado a un acuerdo, con un tema tan conflictivo, vamos a hacer que este acuerdo sea una norma para el futuro. Y todos los conflictos que se puedan aparecer en relación a los expolios de los obispos, los vamos a contemplar, los vamos a solucionar aplicando los principios contenidos en el acuerdo al que hemos llegado. Y Felipe II le dijo que no. Y uno entiende, pero bueno, ¿por qué le dijo Felipe II que no? Pues probablemente porque Felipe II lo que pretendía era digamos, dejar abiertas las puertas de la negociación. Los acuerdos cierran las posibilidades. Dejar abiertas las puertas de la negociación, digamos, cronifica los conflictos. Y los conflictos son una parte constitutiva de la monarquía del antiguo régimen. Pero yo no veo, salvo en casos concretos, indudablemente, en uso de su potestad extraordinaria, que el objeto de los monarcas de los Austrias fuera acabar, digamos, con los privilegios de las constituciones del reino, porque no tenían ese plan. Muchos de los proyectos de reforma que pudieron haber aumentado los ingresos o el control de la monarquía por parte de los reyes y ministros, muchos de esos proyectos de reforma, por no decir casi todos, fracasaron. Y entonces digamos, la posición a la que llegamos finalmente pues es una solución intermedia que mantiene las apariencias, es decir, los cambios hay que observarlos más en el subsuelo que en la naturaleza, que en la superficie. Es decir, que me parece que lo que he dicho antes, es decir, el absolutismo de los reyes se basa en una relación absolutamente inestable entre los reyes pero una inestabilidad crónica en el sentido de que no destruye el sistema. Bien, las cosas bien. cambian. Quisiéramos seguir, y no quiero ser injusta con la gente que sí envió comentarios, pero vas a tener solamente un minuto porque tenemos la comisión esperando para entrar en este mismo canal.
En primer lugar, comentarios de Mariano Rodríguez Otero, que elogia la conferencia y me parece muy adecuado. Temas para debatir durante mucho tiempo y una pregunta muy concreta que, bueno, es imposible, pero la vas a poder resumir en un minuto, de Nahuel Cabañaro, que dice: a mí me queda una duda respecto a la figura del valido. Sea Lerma y Olivares ejercían funciones de gobierno, pero limitaban poder de decisión del monarca, pregunta. Si estos validos limitaban el poder de decisión del monarca. Hombre, yo creo que no, en teoría. Es decir, hay una gran polémica sobre los validos, sobre la función del valido y la admisibilidad de la figura del valido en la literatura política del siglo XVII. Pero bueno, Olivares yo creo que protestaría airadamente si se le hiciera esta pregunta. Él no pretendía acabar con la... Lerma es otro caso, pero Lerma era un tipo bastante indolente, es decir, que a Lerma lo que le interesaba era el poder, el disfrute, tal, pero yo creo que la figura del rey estaba un poco por encima de ellos, es decir, por lo menos como referente. En último extremo, el que tenía la última palabra era el rey, lo quisiera o no la quisiera poner en práctica. Es decir, que yo teóricamente no. Ahora, indudablemente podía ocurrir el caso de que, en fin, el valido tenía una relación extraordinaria con el monarca y el valido tiene una información de primera mano muy importante que podía modular las propuestas y podía influir en las decisiones que tomara el rey, indudablemente. Bueno, has convencido a todo el mundo, llueven los comentarios elogiosos por la conferencia, así que a mí solamente me queda agradecerte nuevamente por esta invalorable contribución. Muchísimas gracias, ha sido un placer el poder y ojalá tuviéramos más tiempo para poder discutir estos temas. Ya lo vamos a generar, el tiempo. En otra oportunidad vamos a volver a conversar pues y a intercambiar. A vuestra Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Adiós, adiós.